A ver, imaginemos un barrio residencial en Londres. O sea, un miércoles por la mañana cualquiera. Vale. Claro, la típica escena. Gente yendo a comprar el pan o llevando a los niños al cole, bajando al metro. Exacto, ¿sí? Todo normal. Y de repente, a plena luz del día, un hombre armado con un cuchillo desata un caos absoluto en mitad de la calle. Una locura. De locos, totalmente. Y quienes logran interceptarlo, los que se abalanzan sobre él para detener esa sangría, no son agentes de la Policía Metropolitana, son los propios vecinos del barrio. Fíjate. Y es que lo que es fascinante aquí es que lo que a simple vista parece, bueno, un suceso local violento, un estallido de locura aislado de un individuo, es en realidad el hilo suelto del que cuelga toda una red de espionaje internacional. ¡Madre mía! O sea, un conflicto geopolítico a escala mundial, pero en la puerta de tu casa. Y ese es el gran peligro de mirar las noticias de forma fragmentada, ¿sabes? Ya, claro, que te quedas solo con el titular del suceso. Exacto. Si solo prestamos atención a la superficie, vemos delincuencia callejera sin más. Pero si escarbamos un poco, pues lo que encontramos es la línea del frente de una guerra asimétrica que en realidad se está librando a miles de kilómetros de distancia. Pues vale, vamos a desempacar esto, porque la misión de este análisis hoy es precisamente conectar esos puntos para quienes nos escuchan. Fundamental. Nos vamos a situar a finales de abril de 2026 en el noroeste de Londres, en el Reino Unido. Y el objetivo de esta inmersión es entender paso a paso una oleada verdaderamente alarmante de ataques violentos. Ataques dirigidos, ojo, contra la comunidad judía y contra intereses estadounidenses en pleno territorio británico. Tela. Es que es un tema denso. Muchísimo. Y por eso, para la gente que nos acompaña hoy, es clave entender cómo la geopolítica internacional ha abandonado esos campos de batalla tradicionales, los de toda la vida, para infiltrarse en un código postal de una zona residencial súper tranquila. Y bueno, para montar este rompecabezas hemos tenido que analizar un volumen masivo de documentación. O sea, tenemos sobre la mesa de todo. Sí, la lista es larga. Desde informes policiales oficiales hasta declaraciones directas del Ayuntamiento de Barnet, y también hemos revisado comunicados urgentes de organizaciones de seguridad judías, concretamente del Community Security Trust, el CST, y del Combat Anti-Semitism Movement, el CAM. Y a todo eso súmale las alertas. Exacto. Alertas de seguridad nacional sin precedentes, o sea, emitidas por la mismísima Embajada de Estados Unidos en Londres. Y por supuesto, hemos peinado una cobertura mediática exhaustiva de diarios y agencias como The Guardian, Middle East Eye, Infobae, Swiss Info y la FM. A ver, es que lo que emerge de todas estas fuentes, cuando las pones juntas, es una trama que presuntamente involucra a sicarios locales, pero que actúan bajo las órdenes de gobiernos extranjeros. Eso es. Y todo esto alcanza, digamos, un punto de ebullición insostenible el 29 de abril de 2026. O sea, ese es nuestro evento catalizador, el momento en el que todas las alarmas de seguridad nacional empiezan a sonar a la vez. Pero, a ver, hay que entender que una violencia de esta magnitud rara vez surge del vacío absoluto, de un día para otro. Claro, no es espontáneo. ¿Qué va? Este ataque de finales de abril es la culminación. Es el pico visible de una escalada que llevaba gestándose de forma súper metódica durante meses. Así que, para comprender esa maquinaria, pues primero debemos mirar muy de cerca el epicentro de la crisis. Vale, pues situémonos en Golders Green. Para quienes no conozcan Londres, esta es una zona residencial del noroeste de la ciudad y tiene una población judía histórica y muy prominente. Vale. Pues el 29 de abril, un hombre de 45 años, armado con un cuchillo, irrumpe corriendo por la calle Highfield Avenue y ataca directamente a dos hombres judíos. Y las víctimas eran un hombre mayor, de unos 70 años, y otro más joven, de unos 30, si no recuerdo mal. Exactamente. Y, bueno, los informes confirman que ambas víctimas lograron sobrevivir, afortunadamente, pero fueron ingresadas en el hospital en estado grave, o sea que la cosa fue muy seria. Y la respuesta policial, sobre el papel al menos, fue contundente. La policía antiterrorista asumió inmediatamente el liderazgo de la investigación. Y eso, ojo, ya es un indicador brutal del nivel de amenaza que manejaban. Claro, no mandan al antiterrorista por una simple pelea de bar. Ni de broma. Acordonaron manzanas enteras, provocaron cierres masivos de carreteras, o sea, bloquearon arterias vitales de la ciudad como la intersección con la A406.
E institucionalmente, pues vimos a la directora ejecutiva del Ayuntamiento de Barnet, Kath Shaw, emitir declaraciones de emergencia condenando lo que ella misma describió como un ataque sin sentido. Vale, pero espera, vamos a frenar un momento en esto de la respuesta contundente. Porque, a ver, hay un detalle en los informes que a mí me parece demoledor. A ver, cuéntame. Es cierto que la policía llegó y utilizó una pistola Taser para reducir finalmente al atacante. Vale. Pero es que no fueron los primeros en intervenir. ¿Es verdad? Quienes interceptaron al agresor armado en plena calle jugándose la vida fueron voluntarios de Shomrim, que es un grupo civil de vigilancia vecinal judío. Y mientras tanto, las dos víctimas apuñaladas que estaban sangrando en el suelo no fueron atendidas inicialmente por el Servicio Nacional de Salud británico. Fueron atendidas por Hatzola. Que es el servicio de ambulancias voluntario de la propia comunidad, claro. Exacto. O sea, es como si el barrio hubiera tenido que desarrollar y activar su propio sistema inmunológico de emergencia, ¿sabes? La comunidad actuando como primera interviniente porque el Estado sencillamente no llega a tiempo. Es fuertísimo. Pues oye, esa analogía del sistema inmunológico me parece brillante, porque describe milimétricamente la mecánica de lo que está ocurriendo ahí. O sea, un cuerpo desarrolla un sistema inmunológico así de agresivo solo cuando sabe que está bajo un asedio constante. Totalmente. Y esa es la clave aquí. La comunidad en Golders Green estaba en alerta máxima, patrullando sus propias calles, porque el apuñalamiento del 29 de abril no fue un caso aislado. Fue el clímax de un asedio sistemático. O sea, si queremos entender por qué unos vecinos normales tuvieron que abalanzarse sobre un tipo armado con un cuchillo, tenemos que retroceder un poco en el calendario. Sí, es que cuando revisamos el cronograma en las fuentes te das cuenta de que no estamos leyendo una simple lista de delitos comunes, ¿eh? Es que estamos leyendo un parte de guerra urbana. Tal cual. Fíjate en esto. Volvemos al 23 de marzo de ese mismo año. 4 ambulancias del servicio Hatzola, que es, ojo, precisamente el mismo servicio que acabó atendiendo a los apuñalados semanas después. O sea, no es casualidad. ¿Cero casualidad? Pues esas 4 ambulancias fueron destruidas en el aparcamiento de la sinagoga Matzike Hadad. Y ojo, no es que le rompieran los cristales con una piedra, no. Los atacantes utilizaron líquidos inflamables y explosivos para hacer estallar deliberadamente los cilindros de oxígeno que había en el interior de los vehículos. Madre mía, es que ese no es un detalle menor. O sea, la destrucción de ambulancias no es un acto de vandalismo de unos chavales aburridos. Es una táctica puramente logística y psicológica, de manual. Es terrorífico. Si vas a lanzar una campaña de agresiones físicas en un barrio, destruir su infraestructura médica comunitaria unas semanas antes es la forma de garantizar que, cuando empieces a apuñalar a la gente, tarden más en recibir ayuda. Básicamente, es la preparación del campo de batalla. A mí me hiela la sangre pensar que haya ese nivel de cálculo detrás. Y bueno, la lista sigue y sigue. En abril registran un intento de incendio con cócteles Molotov en la sinagoga reformista de Finchley. Luego, otro ataque muy similar, también con líquidos combustibles, contra la sinagoga de Kenton. Empiezan a quemar contenedores de basura en zonas residenciales de todo el municipio de Barnet. Incendian una tienda de propiedad judía en Watford. Es un no parar. Y quizás uno de los actos de guerra psicológica más simbólicos de todos fue el incendio intencionado de un muro conmemorativo justo ahí en Golders Green. Un muro que estaba dedicado a recordar a las víctimas del ataque del 7 de octubre en Israel, pero también, y esto es muy importante, a los manifestantes iraníes asesinados por el régimen de Teherán. Ojo con esto. Exacto, porque esa combinación de objetivos nos da una pista crucial sobre quién podría estar moviendo los hilos de todo esto. Pero bueno, antes de llegar a los autores intelectuales, hay que dimensionar el terror a nivel macro. Sí, los datos. Los datos, claro. El informe de 2025 del CST pone toda esta escalada en perspectiva. Documentaron nada menos que 3.700 incidentes antisemitas en el Reino Unido a lo largo de un solo año. A ver si lo entiendo bien, ¿eh? O sea, 3.700 incidentes en un año. Si hacemos las matemáticas rápidas, estamos hablando de una media de más de 10 ataques al día. 10 agresiones, insultos o actos de sabotaje diarios. Es una barbaridad. Es el segundo récord histórico más alto jamás registrado por esta organización en toda su historia. Y el contexto del año anterior es aún más lúgubre, la verdad. ¿Te refieres a Manchester? Si recordemos el mes de octubre de 2025, hubo un ataque terrorista a gran escala en la sinagoga de Eaton Park, en Manchester. Y justo durante el Yom Kippur, que es la festividad más sagrada del calendario judío. ¡Qué horror!
Un hombre utilizó un vehículo para atropellar a los feligreses que estaban allí y luego continuó el ataque bajándose y usando armas blancas. El saldo fue terrible, 3 muertos, incluido el atacante. Y claro, este nivel de asedio constante es lo que llevó a Sacha Reutemann, que es el director ejecutivo del Combat Antisemitism Movement, a emitir un comunicado afirmando, sin tapujos, que, y cito, «se ha abierto la veda contra los judíos», y advertía de que este terror se está normalizando en la sociedad. Ya. Pero leyendo toda esta secuencia de destrucción tan metódica, yo tengo que plantear una duda razonable, a ver qué piensas. Tenemos apuñalamientos, ataques coordinados con explosivos a infraestructura médica, incendios de sinagogas. ¿Qué nos dicen los informes policiales de verdad? O sea, ¿estamos viendo simplemente el trágico efecto de imitadores, de gente radicalizada en Internet por el clima de la guerra en Gaza? ¿O hay pruebas reales de que esto es una campaña coordinada con una hoja de ruta, financiación y una dirección centralizada? Pues mira, esa fue exactamente la pregunta central que se hacían en los cuarteles de Scotland Yard y del MI5, la inteligencia británica. Y la conclusión a la que llegaron, que, bueno, se filtra a través de varias de las fuentes periodísticas que hemos analizado, revela una capa de sofisticación que da miedo. Descubrieron que esta violencia no es únicamente un producto del extremismo doméstico orgánico de unos radicales locales. Vale. Están siguiendo el rastro de unos hilos logísticos y financieros muy complejos que cruzan toda Europa y que terminan directamente en Oriente Medio. ¡Wow! Y aquí es donde la historia da un giro absoluto hacia el espionaje internacional digno de película. Porque, según reportaba Middle East Eye y otros medios, de repente, de la nada, una organización terrorista, de la que absolutamente nadie había oído hablar jamás, empieza a publicar comunicados en Internet reclamando la autoría de estos delitos hiperlocales en los barrios de Londres. Exacto. Entra en el radar un grupo que se hace llamar Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, o por su acrónimo JAI. Y este supuesto grupo comenzó a atribuirse la responsabilidad de actos muy específicos. Como lo del dron, ¿no? Sí, reivindicaron un incidente enormemente inquietante cerca de la Embajada de Israel, en los jardines de Kensington. Allí se localizó un dron modificado que arrojó unos frascos con un polvo blanco. Y, a ver, aunque los análisis posteriores demostraron que el polvo era inofensivo, la operación funcionó como una sonda. Fue una prueba de penetración para medir los tiempos de respuesta de la policía diplomática londinense. ¡Qué fuerte! Pero, y corrígeme si me equivoco, la inteligencia británica no tardó mucho en perforar esa fachada. O sea, los informes sugieren que HI como tal no existe. No es una célula yihadista independiente. No. Es humo, ¿verdad? Es una pantalla creada y operada directamente por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el famoso IRGC. Y todo este operativo es parte de lo que los documentos analíticos de nuestra investigación ya bautizan como la Guerra de Irán de 2026. Efectivamente. Y es que descubrir que una supuesta célula independiente es en realidad una tapadera de un Estado soberano requiere, un trabajo de inteligencia cibernética bestial. Me imagino. El MI5 rastreó las huellas digitales de los comunicados, analizaron los patrones de encriptación de las aplicaciones de mensajería y, sobre todo, y esto es clave, siguieron el rastro del dinero a través de carteras de criptomonedas súper opacas. Y todo, absolutamente todo, apuntaba a Teherán. Irán está inmerso en un conflicto simétrico enorme con Israel y Estados Unidos, y su estrategia tradicional siempre ha sido golpear los intereses de sus enemigos en territorio internacional. Vale, pero meter agentes de inteligencia militar iraníes, operativos reales del IRGC, en el Reino Unido, armarlos y ponerlos a quemar ambulancias de barrio, es un riesgo monumental. Enorme. O sea, si atrapan a un oficial militar iraní con un cóctel Molotov en Londres, es que es prácticamente una declaración de guerra formal. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo ejecuta un Estado a miles de kilómetros de distancia esta campaña de acoso sin enviar a sus propios agentes? Pues mira, mediante una innovación perversa en la forma de hacer la guerra, que es subcontratando el terrorismo. ¿Subcontratando? Sí, ya no envían células durmientes que tienen que pasar años integrándose en la sociedad británica, asumiendo identidades falsas y arriesgándose a ser detectadas en un control fronterizo. En lugar de eso, los agentes de inteligencia iraníes utilizan foros de la dark web y canales encriptados de Telegram para reclutar a delincuentes comunes británicos.
O sea, estamos hablando literalmente de la gig economy. En plan, el modelo de plataformas como Uber o estas apps de reparto de comida, pero aplicado al terrorismo internacional. Exactamente. O sea, el Estado patrocinador simplemente sube un encargo a la red. Rollo, necesito que alguien lance un ladrillo y un líquido inflamable en esta dirección exacta de Golders Green esta noche, y te pago 5.000 euros en Bitcoin. Así de crudo. Y un delincuente local de Londres que quizá ni siquiera sabe ubicar Irán en un mapa y que le da igual la ideología, pues acepta el encargo simplemente por llevarse ese dinero. Es que es una táctica de una eficacia brutal, ¿eh? Porque le proporciona a Irán lo que en el mundo de la inteligencia se llama negación plausible. Claro, se lavan las manos. Totalmente. Si la policía británica atrapa al individuo lanzando el cóctel Molotov, ¿qué es lo que encuentran? Pues a un chaval, a un delincuente común con antecedentes por robo nacido y criado en el Reino Unido. Entonces Irán puede encogerse de hombros ante Naciones Unidas y decir, oye, nosotros no tenemos nada que ver, son criminales británicos actuando por su cuenta. ¡Qué cinismo! Pero el Estado británico sabe perfectamente lo que está pasando. El MI5 ya había hecho público que frustraron hasta 20 complots de asesinato y secuestro respaldados por Irán en territorio británico. Y esto solo entre 2022 y 2024. Y luego, en marzo de 2026, acusaron formalmente a 2 individuos de recopilar información sobre la comunidad judía para un servicio de inteligencia extranjero. O sea, el resumen es: Teherán hace la vigilancia y selecciona el objetivo, y el criminal callejero de Londres ejecuta el ataque físico. Bueno, esta subcontratación de la violencia es que cruzó una línea roja tan gruesa que desató una onda expansiva diplomática. Y esto es, para mí, de lo más asombroso de todos los informes que hemos visto. Sí, lo de la embajada. Claro, la situación se deterioró tanto que la Embajada de Estados Unidos en Londres emitió una alerta oficial de seguridad nacional dirigida a todos sus ciudadanos residentes o de viaje por el Reino Unido. Y hay que procesar esto un segundo, ¿eh? Estados Unidos, la gran superpotencia, emitiendo una alerta de viaje por riesgo de terrorismo para Gran Bretaña, que es uno de sus aliados históricos más estrechos y un miembro superclave de la OTAN. Es que es un reflejo brutal de que las herramientas tradicionales de seguridad ya no son suficientes para garantizar la normalidad, ¿sabes? Y la alerta de la embajada era, además, sumamente específica. Instaba a los ciudadanos estadounidenses a mantener un nivel de alerta extraordinario simplemente al caminar cerca de escuelas, sinagogas, centros comunitarios o cualquier instalación vinculada a intereses judíos o estadounidenses. Es que llegaron al punto de pedir desesperadamente a sus ciudadanos que se inscribieran en el Smart Traveler Enrollment Program para poder enviarles notificaciones de evacuación o de peligro en tiempo real. O sea, en Londres. En Londres, sí. Es que esto nos dice que la naturaleza misma de la amenaza ha mutado. O sea, ya no se trata de evitar un gran atentado con bomba en el metro o en un lugar hiperturístico como el Big Ben. La advertencia ahora es sobre el peligro real de caminar por avenidas residenciales donde la gente simplemente va a comprar el periódico. Ya. Entonces, ante una crisis tan multidimensional como esta, donde tienes delincuencia callejera común fusionada con espionaje estatal de tan alto nivel, ¿cuál es la reacción del sistema británico? Porque la presión pública sobre el gobierno en ese momento, para que detenga esto, tiene que ser asfixiante. Pues el Estado británico respondió activando literalmente toda la maquinaria que tenía disponible. La Policía Metropolitana lanzó un despliegue operativo masivo, que bautizaron como la Operación Compertum. Vale. Y ojo, no estamos hablando de mandar un par de coches patrullas adicionales a hacer la ronda por la noche, no. Hablamos de una ocupación táctica del terreno liderada directamente por el mando antiterrorista. Desplegaron a cientos de agentes, combinando policías uniformados de alta visibilidad con decenas de agentes de paisano infiltrados en las calles de los barrios afectados. Madre mía. Y no solo eso, incorporaron equipos de respuesta armada apostados en zonas estratégicas, vigilancia ininterrumpida con drones desde el aire y, lo más controvertido de todo, la implementación de poderes especiales que permitían a la policía detener y registrar a cualquier persona en el área de Barnet sin necesidad de sospecha previa. Claro, el famoso Stop and Search a discreción, que siempre genera polémica. Y los informes también mencionan el uso del proyecto Servator, que me parece un detalle fascinante. Sí, los especialistas. Exacto. Esencialmente son equipos de policías que han recibido un entrenamiento psicológico súper especializado para detectar microexpresiones y comportamientos anómalos en la gente. O sea, están buscando a esa persona que no está simplemente paseando al perro, sino que está observando los tiempos de respuesta de una patrulla o midiendo la altura de la cámara de seguridad de una sinagoga.
Y bueno, toda esta presión policial generó resultados inmediatos, porque en los días posteriores a los incidentes más graves, los partes oficiales registraron hasta 27 arrestos de individuos vinculados tanto a la campaña de incendios como al apuñalamiento de Golders Green. Ya, pero como ocurre en cualquier democracia moderna y más en el Reino Unido, cuando la seguridad pública se resquebraja a este nivel, pues la crisis policial se transforma instantáneamente en una crisis política y social enorme. Claro, inevitable. Porque el terrorismo de proximidad, ejecutado por personas que caminan por tus mismas calles, genera una fricción inmensa en la sociedad. Y, basándonos estrictamente en los reportes de prensa y las declaraciones oficiales de nuestro dossier, sin tomar partido por nadie, vemos que el debate en el Reino Unido se polarizó a una velocidad de vértigo. Sí, y es vital que repasemos esas reacciones, ojo, de forma totalmente imparcial y ciñéndonos a las fuentes, porque muestran cómo un mismo evento violento es interpretado de maneras diametralmente opuestas según el cristal político de cada uno. Exacto. Por un lado, desde el bloque institucional del gobierno, la reacción fue inequívoca. El primer ministro, el laborista Keir Starmer, y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, condenaron los ataques con una dureza excepcional. Starmer se plantó frente a las cámaras y llegó a declarar que, y cito, los ataques a nuestra comunidad judía son fundamentalmente ataques a la propia Gran Bretaña y, como medida estrella, prometió acelerar los trámites parlamentarios para proscribir formalmente e ilegalizar al IRGC iraní en suelo británico. Vale, pero sin embargo, en los extremos del arco parlamentario el tono fue radicalmente distinto y muchísimo más divisivo, insisto, según recogen las fuentes de la época. Desde la izquierda, por ejemplo, el líder del Partido Verde, Zach Polanski, se situó en el centro de una tormenta mediática colosal. Sí, menuda se lió. Durante una entrevista, él sugirió textualmente que había, y cito, una conversación pendiente sobre si lo que sentía la comunidad judía era una percepción de inseguridad o una inseguridad real. Tela. Y a ver, aunque luego matizó que en ninguno de los dos casos era aceptable, el simple uso de la palabra percepción desató una indignación brutal. Líderes de otros partidos progresistas lo acusaron de insensibilidad absoluta, señalando que, bueno, que es un insulto hablar de miedos percibidos cuando tienes a personas en la unidad de cuidados intensivos tras ser apuñaladas en la calle. Claro, es que la semántica en estos temas es fuego. Y si cruzamos el pasillo hacia la derecha del espectro político, vemos que la crisis se utilizó como munición para un debate completamente diferente. El de las fronteras, claro. Exacto. Figuras como Nigel Farage y el presidente del partido Reform UK, Zia Yusuf, vincularon de forma súper directa la oleada de ataques en Londres con la crisis migratoria del país. Su argumento, plasmado en sus declaraciones a los medios, es que el gobierno está ignorando ciegamente las supuestas causas fundamentales de la violencia. Llegaron a afirmar categóricamente que muchos de los hombres iraníes en edad militar que cruzan el Canal de la Mancha en embarcaciones precarias son, casi con total certeza según ellos, operativos encubiertos del IRGC que aprovechan las fisuras del sistema de asilo. Además, lanzaron unas críticas durísimas contra lo que denominaron una política de apaciguamiento frente al adoctrinamiento religioso radical e incluso acusaron a los grandes medios de ocultar la magnitud del problema por pura corrección política. Bueno, lo que evidencia este panorama de reacciones institucionales tan dispares es que una crisis de seguridad híbrida funciona como un papel tornasol. Buena analogía. Obliga a cada facción política a proyectar sus propias ansiedades sobre el evento. Sea para unos es un fallo garrafal de la política exterior, para otros es un problema de integración multicultural y para otros la consecuencia de unas fronteras porosas. Sí, pero a ver, todo eso está muy bien para los debates parlamentarios y las portadas de los periódicos, pero bajemos esto a la realidad práctica de la calle. A mí, personalmente, me genera un enorme escepticismo la principal solución propuesta por el gobierno. Prometen ilegalizar y proscribir al IRGC iraní en el Reino Unido. ¿Bien? ¡Fantástico! Ya, pero... Exacto, pero a efectos prácticos, ¿de qué sirve eso? O sea, si el atacante que lanza el cóctel Molotov no es un fanático ideológico de la Guardia Revolucionaria que tiene un póster en su habitación, sino que es un chaval de 19 años de una banda local de Londres al que le han prometido un pago anónimo por una app encriptada, ¿qué cambia la ley? ¿Cómo legislas en Londres para detener a un fantasma en Teherán que opera subcontratando a pandilleros a través de Telegram? Es que yo estoy convencido de que has dado justo en la clave del problema.
Y esa es la inmensa vulnerabilidad a la que se enfrentan las democracias occidentales hoy en día. O sea, la arquitectura legal de las leyes antiterroristas que tenemos ahora mismo en Europa y en Estados Unidos fue diseñada después del 11 de septiembre. Claro, otro paradigma. Están construidas para desmantelar células terroristas orgánicas, ¿sabes? Grupos de personas que se reúnen físicamente, que comparten una ideología fanática, que compran materiales juntos y dejan rastro. No están diseñadas para rastrear a un Estado soberano que actúa como un cliente anónimo contratando violencia súper puntual en el mercado negro digital. O sea, es la descentralización absoluta de la guerra. Exactamente. Lo que esta inmersión profunda en los eventos de Londres de abril de 2026 nos demuestra es la letal mutación del extremismo contemporáneo. Un conflicto internacional abierto ya no se libra exclusivamente enviando escuadrones de aviones de combate o, no sé, lanzando misiles balísticos sobre los cielos de Oriente Medio. Ya no. La guerra simétrica ha evolucionado para infiltrarse en lo cotidiano. Se manifiesta en cosas como ambulancias calcinadas en aparcamientos comunitarios y en ataques con armas blancas en aceras donde hasta hace 2 días los niños jugaban sin ninguna preocupación. Y esto tiene una relevancia ineludible para cualquier persona que preste atención al mundo actual, nos escuche desde donde nos escuche. Porque cuando vemos a la embajada de la primera potencia mundial emitiendo alertas para que sus ciudadanos extremen la precaución al pasear por barrios residenciales de Londres, la conclusión es innegable. Las fronteras físicas, los pasaportes e incluso las grandes alianzas militares como la OTAN es que ya no tienen la capacidad de aislar a la población civil de las tensiones geopolíticas globales. La geopolítica está caminando literalmente por las aceras de cualquier ciudad cosmopolita de nuestro entorno. La vieja creencia reconfortante, esa de la guerra está muy lejos, pues se ha vuelto tristemente obsoleta. Sí, totalmente. Nos obliga, tanto como sociedad como a nivel individual, a reevaluar por completo nuestro propio concepto de seguridad ciudadana. O sea, cuando las redes de espionaje y los servicios de inteligencia hostiles se entrelazan de forma tan íntima con la delincuencia común de tu barrio, el policía local que patrulla en bicicleta se convierte, sin saberlo y sin estar preparado, en la primera línea de defensa de un conflicto mundial. Es de locos. Y toda esta inversión nos deja frente a un pensamiento final. Algo bastante inquietante, para que nos vamos a engañar, para que la audiencia lo reflexione en su propio tiempo. Hemos analizado cómo la estrategia de subcontratar el terrorismo de Estado a delincuentes comunes mediante simples y fríos incentivos económicos en redes encriptadas ha demostrado ser rápida, súper barata y abrumadoramente difícil de rastrear legalmente hasta sus verdaderos autores intelectuales. Sabiendo esto, si este modelo operativo sigue dando resultados tan efectivos sin consecuencias diplomáticas directas, ¿no podría convertirse esta violencia por encargo en el estándar operativo de absolutamente cualquier nación hostil en el futuro cercano? Pensemos en esto por un segundo. Si esto se generaliza, borraría de un plumazo esa línea imaginaria que nos daba tranquilidad. Ya no habría ninguna diferencia entre la delincuencia callejera ordinaria y la guerra internacional. El ladrón que te cruzas en tu calle podría estar, sin siquiera saberlo, en la nómina secreta de un general librando una guerra al otro lado del planeta.